Cooperativa, 9 de la mañana. Cargado a la opinión. 4 miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café. Ya pues estamos aquí ya en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa, con un Santiago nublado en el barrio Yungay, viviendo esta jornada con 13 grados 7 décimas, humedad ambiente del 69%, y vamos a tener unos 22 grados. La lluvia no va a llegar por acá, solamente hasta Rancagua, San Fernando, Santa Cruz. Las precipitaciones para esta jornada también en Pichilemu, ahí en la costa. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a Pichilemu a veranear o no? Sí, claro. Por supuesto, todos los veranos. ¿Sí? ¿Han ido a Pichilemu? Ya. Sí, señor. ¿Conocen las Victorias que tuvieron que cortarles, digamos, el alero de las Victorias porque el viento las daba vuelta con caballo y todo? ¿No? Cabritas. En esa época Las cabritas. Cabritas. Estamos ya recibiendo a Sebastián de Polo, Bettina Horst, Genaro Barragada, Nicolás Izaguirre. ¿Cómo amanecen en viernes? Bien, pues. ¿Bien? ¿Sí? Mejor que el lunes, desde luego. El lunes complicado, ¿ah? Hay complicaciones, por ejemplo, como la PSU. A prepararse para la PSU es la invitación que hace la Universidad Alberto Hurtado de estudiantes de preuniversitario de tercero y cuarto medio. El ensayo PSU, que se realiza mañana a las 9:30 en Almirante Barroso 10, Metro Los Héroes. Inscripciones abiertas en futuroestudiante@uahurtado.cl. Bienvenido a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué pasaría si diéramos la PSU? A mí me iría pésimo. ¿Y a usted cómo le iría? No sé, yo di el bachillerato, imagínate. Ya, Nicolás dio la... Amaneció un poquito impúdico al declarar estas cosas. Hola. Ay, ¿qué te pasa? La prueba de actitud académica. La actitud académica. Oye, don Marcos Concha, hable usted con su sonido y nosotros volvemos para seguir conversando aquí en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. El primer café en Cooperativa presenta nueva clínica dental Red Salud Independencia. WOM, que emprendas nos importa. Nueva Mitsubishi L200, poderosamente renovada. Y posgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Ya estamos aquí, que salió cortito ahora. Hay 2 veces. El mensaje, sí. Bueno, con Sebastián de Polo, Bettina Horst, Genaro Arriagada, Nicolás Izaguirre. Vamos a ver un poco el panorama latinoamericano. Vamos a hablar de Chile, este proyecto que el gobierno emplea con respecto a la jornada laboral y que envía al Congreso. En fin, hablamos con el ministro Monkever esta mañana. Pero yo estaba mirando al otro lado de la cordillera, donde la situación para los 40 millones de argentinos se ve bastante complicada, con un Macri que asumió el 2015, que va a la reelección en octubre, pero había un brote recesivo allí, una inflación del 54% en el último año hasta marzo, el peso perdió el valor del 50%, en fin, un país muy rico, el más rico de América Latina, pero que está muy empobrecido, hay mucha cesantía, miseria, pobreza. ¿Qué le pasa a Argentina y de qué manera nos puede afectar a nosotros? Genaro o Nicolás, que es economista, pues, así que tendrá una visión, mirando además que el Fondo Monetario Internacional está preparando el salvataje de Argentina con 50.000 millones de dólares, harta plata. Harta plata. Bueno, a mí me tocó, acuérdate que yo fui casi 5 años director para toda América del Fondo Monetario Internacional, así que me tocó muchas veces hablar con Cristina Kirchner, con ese tiempo Amado Boudou, vicepresidente económico. Realmente sí, me tendrías que invitar a un programa aparte para analizar la economía argentina, porque es un tema extraordinariamente complejo. Y la gente se pregunta, ¿cómo un país tan rico, que tú sabes que a principios del siglo XX, junto con Australia, estaba a la cabeza virtualmente del ingreso per cápita en el mundo? Granero del mundo llamaron a Argentina, claro, en algún momento, ¿no? Como es el caso quizás más impresionante del último tiempo, porque antes fue el caso de China, que tú sabes que China fue el líder mundial durante casi un milenio y después se fue para abajo, ahora subió de nuevo. Bueno, ¿por qué pasa lo que pasa en Argentina? Es para dar un programa completo. Ahora, en el corto plazo, lo que ocurre
es que lo que allá llaman la patria industrial, o sea, todo el sector más protegido, la industria en Argentina, los trabajadores son muy poderosos. Entonces, ajustar los gastos es extraordinariamente difícil, y Macri hizo una apuesta de irlo reduciendo gradualmente, confiando en que los mercados internacionales de crédito le iban a dar esa pausa necesaria para poder ajustar gradualmente. Y no se la dieron. No se la dieron, con lo cual comenzó a resbalar otra vez con un exceso de deuda, con dificultad para conseguir financiamiento, con alza de las tasas de interés, con devaluación del peso argentino, en lo que han caído recurrentemente durante toda la historia. Tú sabes, Sergio, un dato para los radioescuchas. De todos los países del mundo, desde que se tienen cifras económicas, el país que tiene una mayor cantidad de años en que ha tenido crecimiento negativo es Argentina. Es el segundo país que no me recuerdo cuál es el primero. O sea, viven en esto lo que llaman los ciclos stop y go. O sea, parten para arriba, caen para abajo, para arriba, para abajo. Y bueno, Macri confió en que un ajuste gradual los mercados se lo iban a financiar, y no lo hicieron. Y ahí estamos. Sí, Bettina Horst, el gobierno del presidente Piñera y los empresarios chilenos deberían mirar con atención lo de Argentina por el posible impacto que podría tener en nuestra economía. Somos frontera de 5.000 kilómetros, hay un intercambio bien fluido entre los dos países. A ver, sin duda Argentina siempre ha tenido un rol importante como socio comercial a Chile, la cercanía y las relaciones comerciales que existen. Ahora, la verdad que lamentablemente de alguna forma uno ya se acostumbró a este país tan inestable, y la verdad que si bien hay crisis, altos y bajos, al final los chilenos siguen invirtiendo en Argentina, siguen creyendo en Argentina, por lo cual la verdad que yo no sé si esto es algo tan distinto a lo que está acostumbrado en el pasado. Ahora, lo que sí respecto de la situación más permanente de Argentina, yendo un poco más allá de los últimos años desde el gobierno Macri, es en el fondo un país que desde demasiado tiempo, desde décadas y desde gobiernos de izquierdas y derechas, han tenido, no han sido capaces de hacer los ajustes de mediano plazo que el país requiere. Este es un país el cual, por ejemplo, subsidia en forma importante y en forma general para toda la población servicios básicos, es decir, gas, electricidad, etcétera. Tanto sectores acomodados como sectores más pobres reciben los mismos subsidios. Entonces, hoy en día Argentina sufre y ha sufrido siempre de un déficit fiscal y una mochila fiscal tan importante que finalmente es eso lo que lo ha cada vez tirado nuevamente para abajo. Y cuando asume Macri, uno esperaba que el ajuste fiscal iba a ser más importante, y la verdad que eso no se dio, y ahí perdió años importantes en cuanto a no ser capaz de controlar ese gasto fiscal, ese déficit fiscal que finalmente le termina rebotando ahora. Sí. General Arriagada, los gobiernos de la concertación tuvieron mucha cercanía con los gobiernos argentinos, especialmente el gobierno de Menem, por ejemplo, durante el gobierno de Frei aquí en Chile. Sí, bueno, ahí había un problema de limítrofe, y yo creo que con Menem tuvimos una muy buena relación, lo que no quiere decir que Menem fuera un buen gobernante. Pero yo lo que sí diría es que en el caso de Argentina es una tragedia económica, pero yo creo que la tragedia económica está también marcada por una tragedia política. Los países no pueden vivir con un sistema político enfermo. Y verdaderamente desde el año 30, en que terminaron los grandes gobiernos radicales y llegó el peronismo, con él el populismo, después vinieron las dictaduras militares una tras otra, y la destrucción sistemática del sistema de partido. Es cierto que el peronismo es un partido muy numeroso, pero propiamente no es un partido, es un partido en el cual han cabido desde la AAA, vale decir la organización criminal dedicada al asesinato de la izquierda, hasta los montoneros, y todos peronistas. Y hay peronistas de ultraizquierda y peronistas de ultraderecha. La verdad es que eso no es un sistema de partido. Y el Partido Radical es tremendamente ineficiente, no obstante, bueno. Ahora, yo creo que el problema de Argentina es algo que nosotros debiéramos cuidar siempre, más allá de la economía, porque el país es tan rico, hay que tener un sistema político sólido. Y otra cosa muy importante es la confianza. Cuando en un sistema político se rompe la confianza, los resultados son
son muy malos. Y Argentina ha venido en una decadencia desde el punto de vista de la confianza que es brutal. A mí me sorprende leer a los comentaristas argentinos la forma como tratan a su país, el desprecio, la dureza, la idea de que todos son unos corruptos y unos desgraciados. En fin, yo creo que ha dañado mucho la economía argentina, sus ciudades. Hoy día recorrer Buenos Aires con sus veredas rotas da mucha pena, ¿eh? Sí, yo creo que la pregunta también que uno se hace de cara como a las elecciones de este año es qué es lo que puede pasar, porque Cambiemos, las elecciones de octubre. Claro, Cambiemos, que es la coalición de Macri, también está teniendo sus propias dudas respecto a si respaldar a la reelección de Macri o buscar un nuevo candidato, porque efectivamente Macri está en un nivel de popularidad muy, muy bajo. Hizo promesas que no han podido ser cumplidas por estas dificultades económicas. A mi juicio, yo creo que efectivamente ese plan era un plan bastante irrealizable, dado como es la estructura económica, industrial y productiva de la Argentina, y se ve potencialmente el regreso de Cristina Fernández como una posibilidad. Y eso genera también inestabilidad en las no sé, calificadoras de riesgo y otras cosas más. Entonces yo creo que los problemas de la Argentina tienen que ver también con una dinámica política que es muy caudillesca, ¿no? O sea, tiene que ver con se levanta un caudillo, y estos caudillos a veces son federales, son de distintas provincias, y no logra construir como un sistema que oriente una dirección. Yo creo que nos va a afectar, y eso que no tenemos que ser como ciegos a eso, nos va a afectar porque tenemos mucha relación con la Argentina. Yo creo que también hay que ser cuidadosos con estas evaluaciones. O sea, hoy día el principal promotor de la campaña de Macri es Bolsonaro. Está pidiendo paciencia a los argentinos, que no vuelva Cristina, que voten por Macri. O sea, hay un alineamiento que yo creo que hay que ser cuidadoso respecto a cuál es la iniciativa y cómo nos va a afectar como país, tanto la economía, pero además en las relaciones políticas latinoamericanas. Nicolás Izaguirre. Dos comentarios finales, por lo menos de mi parte, muy, muy cortos. Uno, cuando los países tienen problemas económicos, pensar que la derecha es la panacea puede ser un error brutal. El caso de Macri lo prueba fehacientemente, y creo que Bolsonaro le va a pasar parecido. Ajustar el gasto, como decía Betina, disminuir subsidios, etcétera, para un gobierno de derecha es extraordinariamente complicado. Y vamos a ver, sobre todo porque en estos países lo que llaman la patria industrial, los trabajadores industriales, los empresarios industriales, la ciudadanía, son muy reactivos a cortes de beneficios. Yo no sé si Bolsonaro lo va a poder lograr, y también tiene un déficit fiscal gigante. Entonces, el tema de ajustar la economía es duro para la izquierda, pero para la derecha a veces suele ser incluso más duro. Y me permite, sí. Mira, hay otro hecho. Yo creo que se hizo durante el año pasado toda una especie de autobombo de que aquí venían unos gobiernos de centro derecha y de que América Latina iba a girar hacia ese lado. Yo tendría cierta cautela hoy día. Yo creo que Macri va a terminar muy mal. Esa es mi impresión. Desgraciadamente, porque uno quiere a Argentina. Yo creo que Bolsonaro no va a echar raíces muy fuertes, porque es demasiado extremo. Y además, como dice Nicolás Izaguirre, es cierto que Argentina tiene un déficit fiscal, pero el déficit fiscal de Brasil debe ser 2 veces el de Argentina. Y en consecuencia vamos a tener un problema complicado en Brasil. En el caso de Colombia, Iván Duque ha terminado ya peleando con su mentor, que es Álvaro Uribe, que es un político insoportable de derecha, que peleó con Santos, y ahora que fue su ministro de Defensa, Santos, y hoy día está peleado con Duque. Y la popularidad de Duque viene muy hacia abajo. En consecuencia, el New York Times lo trató muy mal a Duque, ¿eh? Sí, claro. Sí, habló incluso que una especie de perro faldero de Estados Unidos. Bueno, yo creo que ahí han cometido, pero pasemos entonces a Venezuela, porque la verdad es ahí donde está. Bueno, es un punto muy importante, perdón. Argentina, quería hacer Betina, dale, Betina.
Sí, no, solo, a ver, que se plantea en el mundo político gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda. Muchas veces uno ve gobiernos de derecha que asumen banderas de izquierda, entonces la verdad que cuando vemos la efectividad de ciertas políticas que se implementan en el país, hay que ver si son independientes del gobierno de turno no político, de qué corte son. Por ejemplo, ahora recientemente el presidente Macri ha anunciado políticas que claramente adscriben a ideologías más bien de izquierda, como es, por ejemplo, la fijación de precios. Si bien se ha dicho que esto ha sido más retórico que real, etcétera, pero al final del día, el problema de Macri fue precisamente, si bien pertenece a una coalición política de centro-derecha, al llegar a su mandato, las políticas económicas que implementó no se condicen necesariamente con la libertad económica que se requería en ese momento en cuanto a reducir el déficit fiscal, ordenar el Estado, reducir el tamaño del Estado. Cuando llega Macri, él llega y aumenta el tamaño del Estado, lo que finalmente le repercute en un mayor déficit. Entonces, la verdad que también hay que hacerse cargo de las políticas que implementan los distintos países, más allá si esos son de izquierda o derecha. De repente tenemos incluso presidentes que son de izquierda o de centro izquierda y que finalmente terminan implementando políticas que son más bien de corte liberal, de corte más bien de derecha. Entonces, la verdad que hay que tener ojo en no meter las mismas cosas en el mismo saco, porque hay que hacer distinciones en eso. Ya, hay que tener cuidado con usar muy fácilmente los conceptos liberal o no liberal, izquierda o derecha. Lo que yo digo es que, y estoy completamente de acuerdo con Genaro, es que aquí hubo una onda de que venían gobiernos de derecha en Latinoamérica que iban a solucionar los problemas que tenía la región. Y va a ser un fracaso detrás del otro. Va a partir con Macri, va a seguir con Duque, va a seguir con Bolsonaro, porque desgraciadamente cuando tú tienes un continente con tantas desigualdades, eliminar la grasa del Estado, el proteccionismo, los subsidios, es una tarea políticamente extraordinariamente difícil. Y creo que de lejos, y aquí quizás Sebastián de Polo no va a estar de acuerdo conmigo, la coalición de centro-izquierda que ha logrado combinar modernidad con justicia social mejor fue la Concertación en Chile, de lejos. Y nosotros no tendríamos el país que tenemos si no hubiera sido por esos gobiernos del cual formé orgullosamente parte también, Genaro, que dejaron al país en un plano de modernidad, de equilibrio fiscal, que ya se lo quisiera cualquiera. A ver, Sebastián de Polo fue interpelado por Nicolás Izaguirre. No fue interpelado, solamente le di la oportunidad de que pudiera. No, estar de acuerdo. O estar de acuerdo. Es que yo creo que América Latina en general, y esto es una reflexión un poco que hemos intentado hacer varias veces, igual tiene un tema de modelo de desarrollo que es una alta dependencia de los recursos naturales. Entonces, cuando hay ciclos de precios altos, efectivamente muchas de las cosas, muchas de la ineficiencia de los mercados, de las políticas industriales, de las políticas de desarrollo, se tapan porque llega un cañón de plata en el fondo, vendiendo materias primas con baja elaboración. Y yo creo que parte importante de las dificultades que tienen los países es cuando se acaban estos ciclos, que al último duró mucho más años. Entiendo que los anteriores ciclos de precios altos, impulsados por la demanda china y otras cosas más, los países no alcanzan a hacer los ajustes necesarios para enfrentar el futuro. Yo creo que el problema que tiene y yo lo puedo conceder de que efectivamente la estabilidad que generó la Concertación en Chile es notable, pero no estoy seguro de qué es lo que necesitamos para más adelante. O sea, para enfrentar un mundo mucho más tormentoso, con menos reglas, con reglas menos claras, con más guerra comercial, con todas las dificultades que estamos viendo. Entonces, yo creo que más que allá de poner la énfasis en el pasado, yo me preguntaría cuáles son los desafíos del futuro. Y los países latinoamericanos no están siendo capaces o a mi juicio no están siendo capaces de interpretar ese futuro y generar las políticas que hagan cambiar los modelos de desarrollo. Pero pasa con el cobre, pasa con la soja, pasa con el petróleo. Yo estoy enteramente de acuerdo con Nicolás Izaguirre que los 30 años de gobierno que vienen desde el año 90 son los más exitosos que Chile tuvo en un siglo y medio. Y eso fue un gran éxito de la Concertación, pero estoy de acuerdo contigo de que uno no vive la nostalgia de la Concertación. El mundo cambió de una manera brutal. Pero lo que no me gusta a mí es que la gente que hicimos eso de repente nos avergoncemos de ese pasado. Sí, es un pasado muy honorable. Y valorarlo, pero entender de que la agenda es completamente distinta. Yo estoy de acuerdo contigo. Si nosotros aparecemos como un conjunto de nostálgicos, la verdad es que la gente no nos va a seguir. El mundo es otro.
Estamos aquí en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Betina, ¿querías decir algo? Sí, no, solo quería complementar lo que con tanta fuerza y entusiasmo han planteado Nicolás y Genaro en términos de los mejores años, de los 30 años de crecimiento y la solidez de la concertación. Ahora recordemos que el fondo, y esa es la crítica que viene desde el Frente Amplio, recordemos eso, que el modelo económico que fue implementado a comienzos de los 80 a partir de la crisis, que liberalizó la economía y generó mayor libertad económica y que en gran medida es la base del fuerte crecimiento que ha tenido Chile durante los 90, sin duda que es eso. Y finalmente cuando escuchamos al Frente Amplio, muchas veces con un buen manejo político, está bien, son dos condiciones que andan de la mano, pero cuando escuchamos al Frente Amplio, que precisamente cuando cuestionan este famoso modelo, que precisamente es un modelo basado en las decisiones individuales, que las personas sean el motor de empuje y no el Estado y no un burócrata que dirige el desarrollo industrial o que dirige las decisiones de las personas, precisamente ellos apuntan a volver atrás en materia de libertad económica y presencia del Estado. Yo creo que también hay que recoger aquellos elementos que hicieron grande en Chile y que nos ha permitido estar donde estamos, y ahí hay una visión bastante más compartida en los sectores fuera del Frente Amplio en términos de la importancia de perseverar en ese modelo y continuar la senda perfeccionable, ajustable, pero que eso es el elemento central. Betina, hay que tener presente que el sistema económico creado bajo Pinochet no tiene nada que ver con la concertación. Tiene que ver en algunos casos, como en el mundo entero. Respeto por los equilibrios macroeconómicos. Eso existe en Vietnam, existe en China, existe en los países más variados. Pero aquí quedó el legado desde el punto de vista social, fue un 47% de pobreza, de gente viviendo en condiciones de pobreza. La tasa de crecimiento del periodo de Pinochet es la mitad de la tasa de crecimiento de los gobiernos de la concertación. El cuadro de regulaciones que se estableció. Entonces yo creo que hay un conjunto de cosas que uno... no, pero yo creo que esto es una discusión antigua. Yo no quiero seguir en eso. Sí, la verdad yo creo que tengo muchos puntos de encuentro. Una cosita muy corta. Vamos a hacer una pausa ahora. Una cosita muy corta porque estamos exactamente hablando de los temas que a mí me fascinan, así que dame un minutito. Es que lo que dice aquí la gente de la derecha es una falacia de tal categoría. El modelo industrial, Sergio, del mundo cambió en los años 70 por la crisis del petróleo. En todas partes. Y liberalizaron Australia, centro-izquierda, Nueva Zelanda, centro-izquierda, Escandinavia, centro-izquierda. Por tanto, Chile liberalizó como era la corriente mundial. No tiene nada que ver con una postura liberal o de derecha, sino que efectivamente hicimos los cambios que teníamos que hacer. Ahora, de allí a que con Pinochet haya quedado un modelo de crecimiento para todos, dinámico, falso completamente. Lo que allí se hizo fue pescar las empresas y pasársela a un grupo de oligarcas. Otra cosa es que se hayan bajado los aranceles. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que Chile durante la concertación hizo una parte de la tarea, porque cambiar el modelo de exportador a mayor valor agregado es algo que es muy costoso, cuesta mucho dinero y con un Estado desfinanciado no lo va a hacer nunca. Eso es parte por tener por lo menos limpia la caja fiscal, pero no es condición suficiente. Estamos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Contrata 3 planes One, emprende con gigas y minutos libres por solo, aquí se me perdió el número, es barato esto, 13.990 cada uno, y lleva gratis internet móvil con 40 gigas para tu negocio. One, nadie te da más. Nueva Mitsubishi L200, rugen los motores, poderosamente renovada, no pretende nada, solo hacer su trabajo. Si te dijeron que no podías reservar hora por ser FONASA, en Clínicas Dentales Red Salud te reciben con los brazos abiertos. Reserva tu hora en redsalud.cl. Estamos con los señores Sebastián de Polo, Betina Horst, Genaro Arriagada, Nicolás Izaguirre. Primer café, nueva mañana en Cooperativa. Les anticipo para que preparen la artillería. El presidente de la República anunció segundo proyecto de reforma laboral. Se podrá pactar semanas de 4 días de trabajo. Así que yo ya estoy aquí con presencia virtual. Me anticipé al despacho del proyecto del Congreso. Muy bien. O sea, soy una ilusión nomás. Ya, yo voy a dejar un holograma y me voy a retirar. Yo feliz de quedarme sola acá con los micrófonos. Volvemos, don Marcos Concha. Usted diga lo que tiene que decir o calla ahora para siempre. En el primer café, una pausa. Y a las 5, la información pasa por Lo que queda del día en Cooperativa.
En el Centro Médico y Dental Red Salud Arauco del Parque Arauco podrás encontrar más de 150 médicos especialistas en el cuidado de tu salud y la de tu familia. Además, contamos con áreas completas de imágenes, exámenes y procedimientos médicos, laboratorio y kinesiología para otorgarte un diagnóstico confiable y oportuno. Reserva tu hora e infórmate más en redsalud.cl llamando al 600-425-6000 o directamente en nuestro centro médico ubicado en el Boulevard del Mall Parque Arauco. Red Salud. Mejor salud para Chile. Oye, pelado, ¿y si vamos a la playa a correr una ola? Ya, pues, ¿cachai cómo llegar? Sí, pues, tenemos que cruzar el lago, una roca gigante, subir el volcán, rodearlo, y al otro lado está la playa. Siente la aventura poderosamente renovada de la nueva Mitsubishi L200. La camioneta que te lleva a todos los caminos y que no pretende nada, solo hace su trabajo. Desde 12.490.000 pesos masiva. Mitsubishi Motors. Drive your ambition. Cuando te importan las personas, da lo mismo si son conservadoras, Hola. influencer, follower, Moreno. Contreras. Gallardo. empresaria o presidente. Y porque nos importa, lo damos todo para darte los mejores planes. Pórtate y te damos por todo un año. Minutos y gigas libres en nuestra red 4G por 15.990. Y paga menos, llevando 2 planes por 12.990 cada uno. En el mes de la madre, en WOM, todos somos MOM. Bases y condiciones en WOM.cl. Ya no hay rollos, hay pilas. Kodak, pilas Kodak. Más pila. ¿Te cuesta encontrar ropa interior de tu talla? Si no estás usando un sostén cómodo es solo porque no quieres. Full Figure tiene todas las tallas, de la copa A a la copa G. Full Figure, todo en su lugar. www.fullfigure.cl. En invierno, hazte amigo del agua. A diferencia de los veraneantes, los virus son más felices con el frío. Por eso, redobla los hábitos de higiene y lávate las manos con más frecuencia, más aún si vas a comer o cocinar. Otro consejo para toda la familia de Oscilococcinum. Para aliviar los molestos síntomas de la gripe y el resfriado, toma este invierno Oscilococcinum. Estudios han demostrado que después del tratamiento con Oscilococcinum disminuye de forma notoria la fiebre, el dolor de cabeza y los dolores musculares. Gracias a su origen natural, Oscilococcinum trata los síntomas de la gripe de toda la familia. Busca un aliado natural para este invierno y toma Oscilococcinum. La Cámara Chilena de la Construcción trae a Chile al famoso politólogo estadounidense de origen japonés, Francis Fukuyama, autor del libro El fin de la historia y el último hombre. No te quedes fuera de esta importante charla en el seminario ¿En qué mundo vivimos? Diálogos para enfrentar el futuro. Miércoles 8 de mayo a las 8:30 horas, Casa Piedra. Inscripciones sin costo en semanadelaconstrucción.cl. Cupos limitados. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Todos hemos tenido problemas de pareja y todos los vamos a seguir teniendo. Pero hay un tema que cuando lo tomas en serio, créeme, todo mejora. Te lo digo yo, que de estar a punto de separarme, ahora andamos como recién casados. Recupera tu vida sexual en Medical Sex Center. Más de 11.500 pacientes en 5 años, entre hipertensos, diabéticos, operados de la próstata y muchos otros, han encontrado respuesta y soluciones. Este mes, 20% de descuento en tu consulta. MedicalSexCenter.cl. A 20 años de su estreno. Sin omeprazol, ni Amprazolam, sin litio, ni ibuprofeno, porque el mejor remedio es la catarsis. Ya viene el gran desembarco de las reinas del mambo. Miércoles 12 de junio, 20 horas, Teatro Nescafé de las Artes. Una función única. Un clásico del teatro chileno, más vigente que nunca. Con Malucha Pinto, Paulina Hunt y un gran elenco. Entradas, Ticketek y boleterías del teatro. Invita Radio Cooperativa. 40% off en las mejores marcas del mundo este 8 de mayo. Nochebuena en Budnik Kennedy, 7600, de 18 a 24 horas. Y también un gran día en Budnik Viña, 8 Norte 632, de 10 a 19 horas. Cerámicas, porcelanatos, pisos de madera, griferías, sanitarios, muebles y accesorios de baño, con 40% de descuento. Budnik, el arte de vivir. Catálogo en budnik.cl. Realistas somos todos. Al que le escribieron lávame por favor. El que acelera el carro cuando
se merece un mundial. Llega a nuestro país. Mundial Copec Rally Chile. Mayo, Concepción. Proyecto financiado con donaciones que se encuentran acogidas a los beneficios tributarios establecidos en la Ley del Deporte. Turismo City. Paga menos por viajar. Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya. ¿Por qué? Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía. Chuta. Oye, ¿y están bien ellos? Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. No te pierdas la venta especial. En clarochile.cl/negocios. Claro, lo bueno de cambiar. 14 grados. 14 grados en Santiago. Cooperativa. 9:31 minutos. 9:31 minutos. Un micrófono que va a todas partes. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Oye, ustedes saben que la nueva clínica dental Red Salud llegó a Independencia, sí, el sector norte de Santiago, para mejorar tu salud dental. Reserva tu hora en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile. Nueva Mitsubishi L200, poderosamente renovada, rugen los motores, no prende nada, solo hacer su trabajo. Conecta tu negocio con WOM, emprende, porta 3 planes con gigas y minutos libres por solo 13.990 cada uno. Y lleva gratis internet móvil con 40 gigas. WOM, nadie te da más. Y estamos aquí, primer café, nueva mañana en Cooperativa, con los señores. ¿Y señora? ¿Señorita? ¿Señora? Señora. Sebastián de Polo, Bettina Horst, Genaro Arriagada, Nicolás Eizaguirre. Oye, yo les anuncié a ustedes que hoy día estoy a esta hora virtualmente anticipándome a la legislación laboral, porque el presidente de la República anunció un segundo proyecto de reforma en este ámbito que se podrá pactar semanas de 4 días de trabajo. Las 180 horas mensuales se distribuirían de lunes a jueves, entonces la gente tendría libre viernes, sábado y domingo. Si es que lo quiere. Sí. Si es que lo no quiere. Es un hecho. No es obligatorio. No es obligatorio. No generemos expectativas desmesuradas. Bueno, como el gobierno ha difundido Nicolás Eizaguirre. Urbi et Orbi los potenciales beneficios de esta reforma, yo quisiera introducir una nota de cautela. En primer lugar, decir que el mundo va hacia esquemas de trabajo mucho más flexibles, no me cabe la menor duda, y muy probablemente nuestra legislación laboral hoy día es rígida en términos de las modalidades de trabajo que la economía va a necesitar hacia futuro. Ese es un punto sobre el cual el gobierno ha y no pudimos pactar con la derecha. Propusimos los pactos de adaptabilidad con la condición sine qua non de que los pactos de adaptabilidad fueran hechos entre la empresa y los sindicatos. Porque si los pactos de adaptabilidad o estas jornadas flexibles son hechas entre la empresa y cada uno de los trabajadores o grupos informales que se forman para la ocasión, tú puedes terminar imponiendo jornadas de trabajo que son buenas para el empresario, pero que no son necesariamente las que necesita el empleado. Entonces veamos la letra chica respecto de cómo se va a resolver estos contratos. La adaptabilidad va a ser de común acuerdo con el sindicato, o va a ser simplemente, impuesta unilateralmente por una de las partes. Oye, aquí se abre una puerta a la precarización del trabajo, dijo la señora Adriana Muñoz en conversación con Lo que queda del día, con respecto a este proyecto de flexibilidad laboral. Dijo que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se produce una asimetría donde la parte más ancha del embudo queda en manos del empresario y el trabajador se queda con la otra parte. ¿Qué dice Bettina frente a estas críticas o aprehensiones que existen? Yo creo que, a ver, no es un hecho, es algo, no es obligatorio, no generemos expectativas desmesuradas. Nicolás Eizaguirre. Yo creo que
A ver, yo creo que acá en general uno ve un apoyo transversal a la idea de avanzar en flexibilidad, flexibilidad en términos de la jornada laboral. Chile tiene una legislación laboral extremadamente rígida cuando hablamos de jornada laboral, tanto su distribución en la semana como el número de horas, etcétera. Por lo cual acá yo he visto gente desde la democracia cristiana, economistas más bien de centro izquierda, que han apoyado esto en cuanto a avanzar en esa materia. Ahora, lamentablemente, sin conocer mayor detalles del proyecto y tal, ya se habla de rechazar porque esto significa precarizar las relaciones laborales, y la verdad que pareciera ser más bien una frase armada del pasado que realmente, después de una reflexión y ver en detalle el proyecto de ley, que por lo demás tampoco no ha ingresado al Congreso todavía, solamente se han hecho los anuncios que se han planteado. Yo comparto con Nicolás que esto va en la dirección correcta. La economía, las economías del mundo, la transformación tecnológica requiere una mayor posibilidad de flexibilizar y cómo adaptarse a los reglamentos también de las personas. Las personas van cambiando, las generaciones más jóvenes buscan otras cosas en el mercado laboral que lo que son las generaciones más antiguas, y ahí yo creo que tenemos una mirada de fondo, que lo que planteaba Nicolás, distinta en cuanto a quién puede hacer uso o quién es la persona, que es el interlocutor válido para esta negociación, si es la persona o el sindicato. Acá yo creo que efectivamente hay que empoderar más a las personas y no necesariamente quedarse en el sindicato, que puede ser un elemento más, pero no único. ¿Por qué? Porque muchas veces también vemos que los sindicatos tienen a veces agendas distintas a las que estrictamente benefician a los trabajadores en una empresa. Entonces yo creo que acá me parece bien que finalmente esto no pase necesariamente por el sindicato. Lo que se ha planteado es que cuando se hacen negociaciones de jornada laboral más allá de un mes, ahí sí son con la participación de los sindicatos, pero cuando son negociaciones de jornada laboral dentro del mes, dentro de las 180 horas, cómo se distribuye eso entre los días del mes, que eso no estoy de acuerdo con que el mercado laboral necesita ciertas dosis de flexibilidad, pero que no sean a costa de ciertas certezas respecto, por ejemplo, al ingreso, respecto a la relación o lo que se llama conciliación entre vida y trabajo, porque hay una tendencia también en las personas a autoexplotarse, efectivamente como a trabajar más de lo que deberían trabajar, porque los ingresos son mucho más bajos de lo esperado. Entonces yo creo que hay que esperar un poco, ver los detalles. Nosotros estamos apoyando un par de iniciativas que creo que este es el momento también de ponerlo sobre la mesa, que es la extensión de la jornada laboral. Hay un proyecto de la diputada Camila Vallejo que nosotros también estamos apoyando, de bajar a 40 horas semanales la jornada laboral de trabajo en la semana. Daría eso 160 horas mensuales, sí, en contraste con las 180 horas de la propuesta que hay otro proyecto también de limitar a máximo 10 horas de trabajo diaria, que me parece que es razonable, porque los que hemos conocido experiencia de trabajo de la gente que trabaja 12 horas, efectivamente la productividad de esas 12 horas es distinta, no siempre al mismo nivel, porque la productividad humana no es igual que la productividad de un proceso industrial o una máquina. Entonces yo creo que es momento de hacer esta discusión, entendiendo de que ciertos sectores de la economía necesitan más flexibilidad para ser más competitivos, pero que en la base está que sean más productivos, es decir, que el trabajo genere más renta, que genere mejores ingresos y que haya una mejor distribución. Y yo en ese sentido creo que no hay ninguna posibilidad de que cada individuo, cada trabajador negociando con la empresa tenga un nivel de poder que sea razonable frente al poder que tiene la organización en su conjunto. Entonces yo creo que hay que fortalecer al mundo sindical, que esa negociación tiene que ser con los sindicatos, no con como trabajo, particularmente el trabajo en las aplicaciones móviles de distribución y eso que está generando mucha gente. Son motoristas que andan en la calle, claro, repartiendo. También el diputado Jackson y la diputada Orsini presentaron un proyecto de ley para legislar sobre la relación laboral que existiría entre estas aplicaciones y las personas que reparten, que hoy día no es una relación laboral, no hay ningún derecho respecto a ese trabajo que se realiza ahí. Entonces yo creo que
que si no nos hacemos cargo de esta discusión, y yo estoy por la idea de que hay que discutir estos temas, hay que debatir estos temas, pero que no sea solo flexibilidad a favor de los empresarios y de sus necesidades, sino que también sean a favor de los trabajadores y de la conciliación que los trabajadores necesitan tener entre su trabajo y su vida familiar. Gerardo Rega, Nicolás Aguirre hablaba de negociación con los sindicatos, iniciativa del gobierno de la presidenta Bachelet, pero aquí sería una negociación individual. Pero la sindicalización en Chile es muy baja, la gente no se quiere sindicalizar o no puede sindicalizarse. Bueno, yo siempre fui partidario de que la reforma laboral creara las condiciones para fortalecer a los sindicatos. Porque efectivamente es cierto de que hay una asimetría entre el empresario, que es un solo poder, y si al frente tiene a todos sus trabajadores atomizados, no tiene un contrapoder. En consecuencia, yo soy firme partidario de los sindicatos. Pero como muy bien dice Sergio Campos, solo un 20% de la gente está afiliada a sindicatos. Pero hay otro hecho más interesante que, perdón, a lo mejor un poquito latero, pero hace 40 años, 50 años, el sueño de una persona era entrar a trabajar a una industria, vivir dentro de la industria, tener un barrio dentro de la industria y jubilar ahí, ya fuera el Banco Chile o el Tatra, trabajar en la misma empresa después, o Yarur o Sumar, ¿me entiendes? Con un reloj de oro en la salida. Con un reloj de oro en la salida. Ese era el sueño. Hoy día, en cambio, la verdad es que la gente joven se cambia de trabajo como de camisa. Y eso no es una obligación, no es un resultado de la parte patronal, sino que los tipos quieren tomarse un año sabático en el sudeste de Asia, se cambian constantemente. Y las personas que, me han dicho, las personas que ven los currículum, antiguamente, cuando una persona se cambiaba mucho de trabajo, decían, este gallo es inestable. Hoy día, cuando una persona se cambia mucho de trabajo, dicen, este tipo tiene ambición, ¿entiendes? Y en consecuencia tiene mérito. Yo creo que hay que ir con apertura a los cambios que se proponen, de que efectivamente la jornada laboral pueda ser negociada. Ojalá podamos, donde haya sindicatos, que esta negociación se haga con el sindicato, y donde no, tienen que haber regulaciones muy, muy estrictas, porque yo cuando veo caminando por el barrio alto, cuando veo la cantidad de gente muy modesta que anda repartiendo comida y arriesgando su vida en calles complicadas, y la mayoría de ellos no tienen previsión, yo creo que una sociedad no puede dejar de regular eso. Y sí, yo a ver, Bettina, Bettina Horst. Generalmente en la discusión de política pública muchas veces se puede caer en los populismos que finalmente terminan por perjudicar a quienes se buscan proteger precisamente. Entonces, en términos generales, si tenemos una legislación laboral muy, muy rígida, que no permite que los distintos rubros, es distinto el trabajo de una enfermera, que el trabajo de alguien en el retail, que el trabajo de un profesor o que un periodista, es muy distinto. Entonces, si rigidizamos la legislación laboral, finalmente hacemos una camisa de fuerza que todos tienen que cumplir, y finalmente, ¿qué sucede? Que se genera una precarización del trabajo, en el sentido de que aumenta la informalidad en el trabajo, y eso significa no contrato de trabajo, sin previsión, sin salud y precarización. Por eso a mí me preocupa el planteamiento el proyecto de ley que planteaba Sebastián de Polo, de Camila Vallejo, de bajar a 40 horas la jornada laboral. Finalmente, claro, uno puede decir 40 y otro dice, ¿por qué no 35? Vamos por 30, ¿no es cierto? Al final del día, la jornada laboral tiene que ser ajustada de acuerdo a los requerimientos de cada sector, de cada persona, cuántas horas quiere trabajar, cuántas horas puede trabajar, cuántas horas se necesita trabajar. Yo no modificaría las 45 horas, yo no entraría en ese debate, yo entraría en el debate de cómo logramos que más gente se incorpore al mercado formal, cómo logramos que se genere más trabajo y cómo logramos que se adapten tanto las necesidades de las personas con las empresas. Y yo siento que es un peligro cuando abrimos una discusión y empezamos con posturas populistas, que en el fondo lo que plantean y que lo finalmente van a llevar a que precisamente la gente que uno quiere favorecer, fortalecer, terminan precarizando el trabajo, porque no van a encontrar trabajo en el mercado laboral, el mercado formal, perdón. Y respecto a las aplicaciones, no matemos la flexibilidad que hoy día tenemos las aplicaciones. También ojo con eso, para muchos una fuente de trabajo de un par de horas a la semana, o es una transición entre un trabajo y otro,
nosotros. Entonces, tampoco no fijemos reglas del juego que sean tan estrictas y tan duras que finalmente tampoco no pasan a ser una fuente que sea más bien flexible y que se adapta a las necesidades de cada persona en su ciclo de vida. Pero yo creo... Perdón, Nicolás Aguirre y Gerardo Regada, pero antes Manfred Schweiger, que viene a refrescarnos con una noticia deportiva. Ojalá sea buena la noticia, pues si no, nos vamos a enojar. ¿Cómo está, Sergio? Sí, comienza el partido en Múnich, cuartos de final entre Cristian Garín y Alexander Zverev. Recién se está jugando este partido y ha estado demorado por la lluvia, así que ya están en cancha disputando este partido de cuartos de final Cristian Garín y Alexander Zverev. El que gana aquí va a enfrentar al italiano Marco Cecchinato. Manfred Schweiger de Al Aire Libre en Cooperativa, aquí con nosotros también. Ya, Nicolás Aguirre, ahora sí que sí. Bueno, yo partí expresando que yo estoy de acuerdo con la flexibilidad laboral, que de hecho la adaptabilidad hubo que vetarla en el gobierno pasado porque el Tribunal Constitucional votó la titularidad sindical. El tema es que contemos el cuento completo, no la mitad. Estábamos hablando de Argentina. Argentina es un país donde la rigidez en los mercados laborales es completa. ¿Por qué se llegó a eso? Bueno, hay que leer un poco de historia. Australia, que es muy parecido a Argentina, comenzó a proteger a los trabajadores muchísimo antes que Argentina. Argentina, la patria terrateniente, simplemente se olvidó de todo aquello. Y entonces lo que pasa es que la rueda, ¿cómo se llama? La tuerca se rueda. Y llegó Perón, ¿cierto?, a la altura de la Segunda Guerra Mundial, y dio vuelta la cosa exactamente para el otro lado. Entonces, a veces la rigidez, que yo estoy de acuerdo hoy día existe, es la consecuencia de una falta de protección inicial a los trabajadores que lleva, ¿cierto?, a excesos. Entonces, no tratemos de contar solamente una parte de la película. Yo acepto y promuevo el que haya más flexibilidad laboral, pero no puede ser a costa de lo que decía muy bien Genaro y Sebastián, de que se le impongan nuevas jornadas de trabajo a trabajadores que no tienen capacidad de negociación. Cuando no haya sindicato, bueno, habrá que ver con el grupo negociador, no me puedo oponer a que haya otra forma, pero sin duda alguna que lo que hay que promover es que la contraparte del empleador sea un grupo organizado llamado sindicato que vele porque no se le impongan a los trabajadores distintas jornadas. Nosotros queremos tener trabajadores del retail o de donde sea trabajando 3 fines de semana seguidos, si ellos no quieren. Y el empleador diciéndole o usted lo hace o lo he hecho. Pero es el espíritu del proyecto, Nicolás. O sea, está bien. Pero mira, obviamente que acá uno trata de. El diablo está en los detalles. Sí, pero bueno, yo creo que en esto hay que. Gerardo Regada y después. Yo creo que estamos de acuerdo en lo siguiente: la flexibilidad es necesaria, pero si la flexibilidad significa la disminución de los derechos de los trabajadores, la verdad es que no, una cosa no anda con la otra, y en consecuencia yo sería muy cauto. Pero lo que sí es claro, el otro día leía una cifra, en los próximos 20 años, alrededor del 45% de los trabajos que hoy existen, una mitad va a desaparecer y otra mitad va a ser enteramente redefinida. Y en consecuencia, nosotros tenemos que tener una legislación laboral que vaya de acuerdo a estos cambios brutales que se están produciendo. Y en ese sentido hay que ser abierto. Yo pienso que nosotros haríamos muy mal, la gente que habitualmente o siempre hemos tenido un gran respeto por las organizaciones laborales, los sindicatos, en fin, si en el nombre de eso establecemos una rigidez, porque el mundo va a pasar por encima nuestro. La robotización, la redefinición de los trabajos va a ser mucho más fuerte que una norma estricta. Ya, en estricto rigor, frente a la robotización, lo más importante es dotar a los trabajadores de un capital humano de excelencia. Porque aunque tú lo hagas pararse de cabeza, trabajar 24 horas seguidas, etcétera, etcétera, si no tienen competencia, van a perder contra los robots igual. Sí, pero también ahí yo creo que es bueno abrirse a la idea de discutir la reestructuración del CENSE. ¿Me entiendes? Porque verdaderamente tenemos que poner una cantidad de dinero
esa cantidad de dinero que hoy día, según todos los datos, está mal utilizada, tenemos que ponerla en la recalificación de los trabajadores para que entren en este nuevo cuadro. Ya, déjenle un instante a Bettina Horst para que opine también. Sí, pero la verdad que estamos en muchas cosas de acuerdo. Primero que nada, rescatar lo que decía Genaro en cuanto a la necesidad de reformulación del CENSE. Hay un proyecto de ley ingresado al Congreso en esa línea. Ahora, esto es un proyecto de ley dentro de un contexto un poco más amplio. Recordemos que ya está en el Congreso otros proyectos de ley, como por ejemplo el teletrabajo, que lamentablemente está entrampado. ¿Por qué? Porque yo siento que todavía queda una mirada muy antigua, muy ochentera quizá, o setentera decirlo, que precisamente lo que dice, cualquier tema que sea flexibilizar, esto va a ser un abuso por parte de los empresarios. Y yo creo que acá el mundo ha cambiado, y yo creo que acá estamos todos conscientes de que las empresas no son acá el hombre malo que trata de abusar de las personas en casi en un estado de esclavitud. Así que yo creo que espero que este proyecto de ley se avance en el Congreso y que los distintos sectores, con apertura de mente, efectivamente sean capaces de abordarlo, y que de esto no se dé para un contexto populista en el cual dice, bueno, ¿quién le baja más la jornada? ¿Quién genera mayores promesas? Pero yo creo que eso es una irresponsabilidad que finalmente termina por perjudicar a los más necesitados y a quienes se quieren proteger, que son los más vulnerables en términos de trabajo, que son los menos capacitados, los que necesitan más adaptabilidad, etcétera, porque finalmente vamos a tener de nuevo mayor informalidad del trabajo, que finalmente en eso estamos de acuerdo que nadie lo quiere. Ya, pues hacemos una pausa aquí en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa, con Sebastián de Polo, Bettina Horst, Genaro Arriagada, Nicolás Eizaguirre y don Marcos Concha, que tiene el sonido en sus oídos. En minutos hay más debate en El Primer Café. No te lo pierdas. Si te dijeron que no podías reservar hora por ser FONASA, en Clínica Dental Red Salud te recibimos con los brazos abiertos. Si escuchaste que no teníamos convenio con FONASA, te contamos que tienes 60% de descuento en tratamientos dentales. Porque sabemos que tu salud dental no puede esperar, eres bienvenido a todas nuestras clínicas dentales Red Salud con beneficios exclusivos. Reserva tu hora en redsalud.cl o llamando al 600-425-6000. Red Salud, mejor salud para Chile. Oye, pelado, ¿y si vamos a la playa a correr una ola? Ya, pues, ¿cachai cómo llegar? Sí, pues, tenemos que cruzar el lago, una roca gigante, subir el volcán, rodearlo, y al otro lado está la playa. Siente la aventura poderosamente renovada de la nueva Mitsubishi R200. La camioneta que te lleva a todos los caminos y que no pretende nada, solo hace su trabajo. Desde 12.490.000 pesos masiva. Mitsubishi Motors. Drive your ambition. Cuando te importan las personas, da lo mismo si son Conservadoras, Cola, influencer, follower, Moreno, Contreras, Gallardo, empresaria o presidente. Y porque nos importa, lo damos todo para darte los mejores planes. Pórtate y te damos por todo un año minutos y gigas libres en nuestra red 4G por 15.990. Y paga menos, llevando 2 planes por 12.990 cada uno. En el mes de la madre, en WOM, todos somos MOM. Bases y condiciones en WOM.cl. La Cámara Chilena de la Construcción trae a Chile al famoso politólogo estadounidense de origen japonés, Francis Fukuyama, autor del libro El fin de la historia y el último hombre. No te quedes fuera de esta importante charla en el seminario ¿En qué mundo vivimos? Diálogos para enfrentar el futuro. Miércoles 8 de mayo a las 8:30 horas, Casa Piedra. Inscripciones sin costo en semanadelaconstrucción.cl. Cupos limitados. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Ya no hay rollos, hay pilas. Kodak, pilas Kodak. Más pila. 3x2, grandes descuentos en cerveza este fin de semana. ¿Solo los fines de semana? En Líder tenemos precios bajos todos los días. Pulpa Super Cerdo, 2.990 pesos el kilo. Pack Corona, 6 botellas, 3.990 pesos. Líder, elegido como el supermercado más económico. Precios válidos en Líder, Express de Líder y Líder.cl. Desde el 25 de abril al 7 de mayo de 2019. Líder, elegido como el supermercado más económico en base a estudio GfK Adimark. Más información en líder.cl y locales Líder. Inalco Trucks, la nueva fuerza de camiones Chevrolet. Llévate tu camión NPR 715 con capacidad de carga de 4.350 kilos con bono de hasta 2.350.000 pesos. Además, compra hoy y paga la primera cuota en septiembre.
Visita www.inalco.cl. Inalco Trucks, el especialista de camiones Chevrolet. Atención emprendedores, ¿tuvo problemas y le objetaron la declaración de impuestos? Contrate un nuevo servicio contable ahora. Ingrese a www.absolutionspro.com y resuelva su contabilidad 2019 con asesores tributarios expertos. Converse con profesionales que le ayudarán a crecer. Revise los planes para emprendedores ahora en www.absolutionspro.com o llámenos al fono fijo 232 20 70 04. Este sábado, el líder visita Rancagua. O'Higgins Universidad Católica. Cruzados con todo para seguir escapados en la tabla. Lo vives desde las 2 al aire libre y al airelibre.cl. Algunos piensan que la distinción está reservada solo para algunos sitios, que en el estacionamiento de una obra jamás podrás encontrarlo, que las olas y las tablas no combinan con la última tecnología y que en el campo tienes que elegir entre potencia o confort. Desde ahora todos ellos tienen una verdadera razón para cambiar de opinión. Te presentamos la nueva Clase X, la pickup de Mercedes-Benz. Distinción donde nunca antes había llegado. 7 airbags de serie, sistema Parktronic, frenos de disco, sistema de tracción 4MATIC y más. Encuéntrala en todas las sucursales Kaufman del país. Mercedes-Benz, the best or nothing. Realistas, realistas somos todos. La que nunca le hace caso a la aplicación. La que llega a la estación con el puro olor. Un país de realistas se merece un mundial. Llega a nuestro país. Mundial Copec Rally Chile. Mayo, Concepción. Proyecto financiado con donaciones que se encuentran acogidas a los beneficios tributarios establecidos en la Ley del Deporte. Turismo City, paga menos por viajar. En esta edición del semanario Cambio 21, Piñera se metió en un zapato chino en gira a Asia, opacada por presencia de sus hijos. Oposición lleva a la Contraloría el polémico viaje de Sebastián y Cristóbal Piñera Morel a China y acusa conflictos de interés y nepotismo. No se están cumpliendo las expectativas del crecimiento. En la economía hay un ambiente pesimista y dudoso, dicen expertos. Afamado escritor Jorge Baradit a Cambio 21. La derecha le tiene miedo a Bachelet. Semanario Cambio 21. Más que noticias, suscríbase llamando al 22 929 56 66. Cada lunes a las 9 de la noche, Creciendo Juntos. Un espacio para seguir aprendiendo de nuestros niños y niñas. Acompañar y compartir cada etapa. Creciendo Juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. Cuando contratas Claro Empresas, algo cambia en tu negocio. La oficina por un estoy conectado en todas partes. Los archivadores se cambian por archivos online. El internet por un smart Wi-Fi. Y las reuniones por video conference. Cuando conectas tu negocio con Claro Empresas, todo es más fácil. Descubre todas las innovaciones y servicios que tenemos para ti en clarochile.cl/negocios. Claro, lo bueno de cambiar. Las mamás son lo más importante y por eso tenemos un mensaje para todas ellas. ¡Feliz día, mamita! ¡Te mando un besito! Mamita hermosa, que tengas un día muy, muy lindo. ¡Te quiero mucho! Vieja, eres lo más grande. Disfruta tu día, te lo mereces. Porque las mamás nos celebran todo. Celebremos a todas las mamás. En este Día de la Madre, ven a Líder. Precios bajos siempre, para vivir mejor. Cooperativa, 10 de la mañana. Llegó el momento informativo del diario de Cooperativa, Rodrigo Vergara. Sí, vamos de inmediato a la región de O'Higgins, en Rancagua. Está Paola Moreno, se escribe un capítulo más en esta trama, ¿no? Que habla del caso jueces, del caso fiscales, en medio de esta arista que enfrenta el alcalde local en los tribunales por el teatro municipal, una cuestión que se está investigando. Paola, novedades, tú. Hace pocos minutos comenzó la audiencia de cautela de garantía solicitada por la defensa del alcalde Eduardo Soto, que en el próximo 24 de mayo será formalizado por el presunto delito de malversación de caudales públicos en el marco de la investigación del teatro regional. El abogado Mario Vargas solicitó la audiencia para esclarecer por qué se filtraron los mensajes de WhatsApp entre el alcalde Eduardo Soto y el ministro Andrés Chadwick, sin que esté en la carpeta de investigación.
El alcalde Eduardo Soto, quien ha manifestado ser inocente del delito que se le imputa a la Fiscalía, no comparecerá a la audiencia en el Tribunal de Garantía de Rancagua. Paula Moreno, se va a pedir incluso, entiendo, la posibilidad de ver el sobreseimiento del edil. Lo más polémico seguramente en este caso en los últimos días, esta filtración que hace, según se sabe, el propio Moya, de los WhatsApp, del intercambio que tuvo Soto con Andrés Chadwick el 2017, cuando no era ministro. Sin embargo, pidió ahí un gesto al fiscal Arias que estaba seriamente cuestionado. Paola, retomamos durante el día, gracias. Ya. Vamos al Maule, algo más al sur. ¿Estará lloviendo o no? Se lo vamos a preguntar igual a Jaime Morales, que tiene una información que involucra a Carabineros. Jaime. Hola Rodrigo, muy buenos días. Paró la lluvia en estos momentos acá en la ciudad de Talca, pero por ocultamiento de información fueron dados de baja 2 carabineros de la primera comisaría de Curicó luego de un procedimiento policial ocurrido ayer en el sector de Potrero Grande de la comuna. El hecho ocurrió luego que un vehículo no se detuviera en un control policial, momento en que ambos uniformados extrajeron sus armas de servicio y dispararon contra el auto que se dio a la fuga. El coronel y prefecto de Curicó, Aldo Borroni, confirmó a Cooperativa que ambos funcionarios no reportaron el uso de las armas de fuego y estamparon a su llegada al cuartel ronda sin novedad, comprobándose luego de una investigación interna tras denuncias telefónicas que ambos uniformados dispararon en contra del vehículo, razón por la que fueron dados de bajas el día de hoy por falta a la verdad y ocultamiento de información. Se consignó también que no hubo heridos en el tiroteo. ¿Cuántos carabineros los dados de baja al final? 2 carabineros. 2, a propósito de que no informaron de un procedimiento o cómo se llevó a cabo ese procedimiento. Jaime, gracias. Buen día. Paró la lluvia ya en el Maule, en el Biobío. Hay algunas consecuencias ya del sistema frontal que viene desde el sur, desde los lagos, causando estragos allí. Vamos a estar a las 11 de la mañana en contacto con el Gran Concepción. Vamos a Lima. Está Ricardo Alba Martínez. Se reúne el llamado Grupo de Lima en Perú hoy. El tema Venezuela. Ricardo Alba. ¿Cómo está, Rodrigo? Buen día. Efectivamente, empiezan a llegar aquí a Palacio de Torre Tagle los cancilleres que van a participar de esta reunión de emergencia del Grupo de Lima con la finalidad de analizar la situación que enfrenta Venezuela tras el levantamiento o la insurgencia de un grupo de militares junto con el presidente interino Juan Guaidó para el retorno a la democracia en ese país. Ya ha hecho su ingreso aquí al Palacio de Torre Tagle, la sede de la Cancillería peruana, el canciller nacional, el Néstor Popolicio. Acaba también de hacer lo propio el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, y van llegando uno a uno los participantes de este encuentro, que de acuerdo al programa, la agenda que se nos ha entregado, va a tener una duración de 2 a 3 horas, y al mediodía, hora peruana, 1 en Santiago, se va a emitir un nuevo pronunciamiento, según señalan, con mucho más contundencia respecto a la crisis que enfrenta a Venezuela. Esta es la información que tenemos. En cualquier momento vamos a estar ampliando esta noticia, Rodrigo. Ricardo Alba, en el día completa cobertura de Cooperativa en Perú a esta reunión del Grupo de Lima con el canciller Ampuero en la capital peruana. Ricardo, gracias. Perfecto, estamos a la orden. A propósito de la crisis venezolana, habló el canciller español. ¿Por qué? Porque Leopoldo López ayer citó a la prensa en la sede diplomática de ese país en Caracas y anunció eventualmente nuevas acciones con los militares contra Maduro. El canciller de Sánchez ha dicho hoy día: no vamos a permitir que la embajada se convierta en un centro de activismo. No le gustó a Madrid lo que hizo Leopoldo López en medio de esta condición de huésped que tiene hoy día, más que de refugiado o de asilado político, en esa alegación diplomática, aunque dicen que lo van a seguir protegiendo, que no van a permitir su arresto, pero tampoco que esto se convierta, comillas textual, en un centro de activismo político. Lo ha dicho el canciller español en las últimas horas. Está jugando Cristian Garín, muy apretado en Múnich, en la arcilla alemana, ante Zverev, el crédito local, 3 del mundo, a quien le ganara como juvenil alguna vez, pero todo muy difícil. Partió 3-0 abajo y ya van a 3 en el primer set de este partido allá en la arcilla alemana. Y cerramos con música. ¿Me suena, no? Sí. Ya, a Nicolás Izaguirre, sobre todo, de Aquelarre. Esta es La Tejedora, un clásico del cantante nacional Pedro Mezzoni, que hoy día apareció en La Moneda, más joven que nunca,
como que no pasan los años por Pedro Mezzoni, recibiendo el premio a la música nacional, uno de los galardonados. Hay otros también como Cristian Galvez, el bajista de jazz muy famoso, entre ellos Pedro Mezzoni. El premio lo entrega el presidente de la República y con él no. Ya, la noticia del diario de Cooperativa con Rodrigo Pérez. Estamos tejiendo. Hasta luego. Más voces, más información. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Estamos aquí en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa con Sebastián De Polo, Bettina Horst, Genaro Reagada, Nicolás Izaguirre. Nicolás se entusiasmó cuando sintió el rasgueo de guitarra o de charango en ese. Sabes que no me fijé bien. A ver, Marcos Concha, no había muy dado al charango, Pedro Mezzoni, así que yo creo que ha sido por quinto, guitarra. Eso puede ser 4, pero no creo que eso no me suena, no es charango. ¿No? Oye, la guitarra que está complicada es la guitarra venezolana, porque tal como lo contaba Rodrigo ahí con el corresponsal en Lima, bueno, hay la reunión del grupo que se reúne en Lima para analizar la compleja situación de Venezuela tras la Operación Libertad, que para muchos fue un fracaso, para otros fue una especie de globo sonda, cuando apareció Guaidó con López liberado, qué sé yo, encabezando un grupo donde había algunos militares, en una azonada civil militar, pero que no llegó a puerto. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Porque por una parte la justicia venezolana ordena la captura de Leopoldo López, por otra parte la Embajada de España dice que lo van a refugiar, pero no le van a permitir activismo político, y mientras tanto, tanto el canciller ruso como el secretario de Estado norteamericano anuncian que se van a reunir en las próximas semanas en Finlandia. ¿Para qué, dirá usted? Bueno, para arreglar el problema de Venezuela. ¿Cómo se ve este panorama? ¿Quién quiere partir? A ver, tomemos liderazgo a las mujeres acá. Eso, Bettina Horst, con la palabra y en el aire. A ver, dos cosas que hay que recordar. Uno, que tenemos una dictadura por demasiado tiempo ya en Venezuela, y dos, la crisis humanitaria por la que está pasando las personas. Entonces, más que solo centrar el análisis en lo político, es en el fondo recordar cómo sacamos a la gente de Venezuela de la miseria en la cual hoy día están. Yo creo que para poder evaluar si efectivamente lo que sucedió el martes fue algo positivo o negativo, yo creo que falta tiempo para mirar en retrospectiva, porque la verdad que al día siguiente ya se trataba de hablar de fracaso, de éxito, y yo creo que la verdad que esto es parte de un proceso que viene engendrándose hace más tiempo y que sin duda, bueno, no terminó por lo pronto el martes, sino es que sigue vigente Maduro en el poder, por lo cual yo creo que adelantarse es un fracaso o un éxito. Yo creo que hay una perspectiva un poco más de mediano plazo en cuanto a si esto fue un camino más hacia efectivamente sacar a Maduro del poder o no. Lo que yo sí siento que acá se está instalando con fuerza la percepción, reconociendo, yo creo que tenemos muy poca información de lo que está pasando realmente en Venezuela, pero la percepción que hoy día entra en el juego un tercer actor que siempre ha sido muy relevante, que es el de las Fuerzas Armadas, el del Ejército, pero en este caso que el Ejército también tendría mucho que perder ante una eventual salida de Maduro, por lo cual más que darle el apoyo a un sector o a otro, acá el mismo Ejército pudiera ser un actor relevante en tomar decisiones en cuanto a la salida o no que puede tener Maduro, dado los problemas y dado lo involucrado que está el Ejército hoy en día en la trama socialista y hoy en día en la trama, algunos han planteado incluso de narcotráfico y de otros espacios de poder, y que hoy día el Ejército en el fondo también tiene mucho que perder en esto, por lo cual ya no es solamente Guaidó-Maduro, ya no es solamente una disputa en lo político, sino es que básicamente también acá entra un tercer actor que tiene mucho que perder y por ende ya no le da lo mismo quién sigue gobernando. Entonces yo creo que eso le da un cariño un poco distinto a lo que veíamos quizás hasta hace una semana atrás. Genaro Arregada. Mira, haciendo un análisis frío, más allá de lo que a uno le gusta, yo creo que hoy día la situación de Venezuela, yo la describiría de la siguiente manera. Maduro tiene una debilidad en el sentido de que está con una economía en crisis, una crisis humanitaria, tiene una tremenda impopularidad, pero hasta el momento tiene el respaldo del Ejército. Y al frente Guaidó tiene un tremendo respaldo popular, pero no tiene este cuadro del Ejército. Yo creo que lo que sucedió el martes
ha puesto las cosas de la siguiente manera. Hoy día el centro del poder no es Guaidó ni es Maduro, son los militares. Nos guste o no, pero desgraciadamente ahí es padrino el hombre que hoy día tiene el poder. De lo que haga padrino depende que Maduro caiga o no caiga. Y en ese cuadro mi impresión es que la situación venezolana, y no estoy hablando de lo que me gusta, la situación venezolana va a un tipo de transición en el cual si Guaidó y López quieren tener éxito, van a tener que negociar con padrino, no con Maduro. Van a tener que negociar con el ejército. Y a continuación, si quieren tener éxito, van a tener que negociar con el chavismo light, vale decir el chavismo que es víctima de esto, porque hay un chavismo de gente pobre, humillada, que vive en Venezuela y que respaldó como todo el mundo, en algún momento respaldó a Chávez. Ese chavismo tiene mucho temor y yo creo que por ahí van a ir las cosas en el próximo tiempo. No creo que Maduro vaya a caer en las próximas horas. Creo que va a caer, pero va a tomar un poco más de tiempo y creo que se va a inaugurar una doble negociación de Guaidó con los militares y a continuación de Guaidó con el chavismo light, ese chavismo que no está metido en crímenes, que no es responsable directo de la tragedia económica, pero que confió en que este sistema, en su bonanza petrolera, recibió muchas ayudas. Esa gente está aterrorizada, o está con mucho temor, tiene miedo. Y lo que tiene que hacer Guaidó es darle seguridad. Y llegar y decirles, miren, yo no les voy a retirar sus derechos. Me parece que por ahí van las cosas. Ha hablado de amnistía en algún momento para los militares que han estado en el poder. Nicolás Izaguirre, ¿cómo es todo este panorama? Observando, porque a veces tú quedas en estas situaciones calzadas, en que no se resuelve ni para un lado ni para el otro, y mientras tanto el pueblo sigue sufriendo. A mí lo que más me molesta es cuando veo el activismo de la superpotencia, de un lado Estados Unidos, del otro lado Rusia y China, porque ahí se cruzan intereses que poco tienen que ver con la necesidad del pueblo venezolano. Entonces uno dice, ¿cómo no se pueden poner de acuerdo en torno a una transición democrática adentro? Supongo yo que requiere, como un relojito, juntar muchas piezas, incluyendo las Fuerzas Armadas, el chavismo, Maduro, Guaidó, etcétera. Hay que mirar. Ya, Sebastián de Polo, mirada crítica. A ver, yo creo que hay un lamentablemente se ha ido, yo creo que varias veces lo hemos conversado, se ha ido como armando un escenario de un empate trágico en Venezuela, y ese empate trágico genera muy pocas posibilidades de salida. Yo creo que lo de Guaidó el día martes fue menos de lo que ellos esperaban. A mi juicio fue un fracaso, y además están cambiando de estrategia, porque están apostando a una insurrección militar. Entonces es bien raro el discurso. Ayer salió una entrevista esta que hizo Leopoldo López desde la embajada, que el canciller español le fustiga, digamos, que ocupe la embajada como espacio de activismo, pero donde decía que él no descarta la salida militar porque está en la Constitución. Entonces yo creo que la oposición a Maduro está como cambiando del juego de registro, haciendo este alzamiento que además no tiene todavía mucho respaldo. Yo creo que producto del miedo que existe en el pueblo venezolano también pasa que la movilización a la que convocó Guaidó, que hace una semana dijo que iba a ser la marcha más grande de la historia, bueno, no ocurrió. No está ocurriendo, y las movilizaciones que está pudiendo hacer las hace en los sectores más altos de Caracas, de los barrios más altos y más ricos de Caracas. Entonces
yo creo que este empate trágico necesita una resolución que involucre a más países, que se abra un diálogo institucional, porque si no va a ser Estados Unidos por un lado y Rusia y China por otro, como negociando a pesar de los venezolanos, no a partir de los venezolanos. Sí, y me permite, yo creo que Estados Unidos en esta materia verdaderamente va de torpeza tras torpeza. Una primera torpeza en la cual cayó el gobierno de Chile fue el grotesco viaje a Cúcuta. La idea de que si se dejaba entrar la ayuda humanitaria se iban a desplomar el apoyo militar. No resultó. Creo que esto de la insurrección del día martes es otro fracaso. Y creo que es muy complicado para los Estados Unidos llegar y diciendo yo tengo abierta la posibilidad de una invasión militar. Eso, más que un acto, es una imbecilidad. No se puede entrar con militares a Venezuela. En ese momento yo creo que todos los países de América Latina van a estar en contra. Pero si Estados Unidos lo dice, eso une a los militares, porque los militares tienen cierta ideología. Ellos son nacionalistas y en consecuencia si hay alguien que le dice vamos a invadir tu país, resulta que los militares se cohesionan. Y la otra cosa que yo creo que hay que tener muy, muy presente, y de nuevo estoy hablando, tratando de ser lo más frío, cuando uno plantea la división del ejército, quiere decir que hay dos ejércitos y eso quiere decir que hay guerra civil. Seamos francos. Eso está escrito desde los tiempos de Trotsky, es decir, el poder dual consiste en la división del ejército. Una parte del ejército dispara contra la otra. Y yo creo que los militares venezolanos le tienen mucho miedo a la división. Y en consecuencia creo que el discurso de que vamos a dividir las Fuerzas Armadas, me guste o no, creo que es insensato. Yo creo que en esto hay que poner una gran habilidad negociadora, o si no vamos a tener a Maduro por 3 meses, 4 meses, lo que ya es mucho porque son 10 millones % de inflación. Es una tragedia humanitaria brutal. En consecuencia, aquí hay que sentarse a negociar, a mi juicio. En la parte final del primer café de una nueva mañana en cooperativa, a mí me gustaría tocar la contingencia relativa a estos sistemas frontales que dejan estragos, que en el sur todavía más llama la atención, porque ahí habitualmente está lloviendo, que sí hay crecidas de río, hay temporales, y generalmente no pasa mucho, pero ahora sí ha habido graves problemas en la región de los lagos, en la región del Biobío. ¿Qué nos pasa? ¿No somos capaces de hacer un plan estratégico con una mirada de futuro, a largo plazo, que nos diga que estas cosas van a ocurrir con menos frecuencia y que el daño a las personas, sobre todo, hay gente que lo pierde en todo? Había gente que le entró el agua a las casas, se mojaron las camas, todos los enseres. O sea, ahí está el problema humano con damnificados, personas aisladas. ¿Cómo lo ven? ¿No lo pensamos como país o tenemos que resignarnos que esa es la suerte que tenemos porque hay cambio climático y toda esa explicación que muchas veces se da? Yo no sé en qué va, y me disculpan si eso ya se aprobó y yo estoy desinformado. El proyecto de la nueva ONEMI, que era algo que se había impulsado justamente para potenciar las capacidades de prevención y reacción frente a desastres naturales. También había un conjunto de iniciativas proactivas en función de que el cambio climático nos puede estar produciendo eventuales desastres naturales con mayor frecuencia. Todo esto dicho, y sería importante que frente a esta tragedia que nos pusiéramos al día en qué está el gobierno en eso. Creo que se ha avanzado mucho. O sea, cuando tú ves las reconstrucciones en Chile con todo los dimes, diretes, acusaciones cruzadas que hay, son bastante ejemplares respecto de otros países de América Latina. A mí me toca a veces ir a Centroamérica. Nosotros, por ejemplo, al final del gobierno de la presidenta Bachelet, contratamos un seguro internacional contra catástrofes, lo que eventualmente, cierto, que es un paso pionero junto con Perú y México, que no tienen los países del Caribe, que viven de temporal en temporal en una situación completamente atroz.
Por tanto, se han hecho cosas, y yo creo que esas son cosas que, Sergio, que pueden perfectamente producir unidad nacional. Había algunos detalles con el rol de las Fuerzas Armadas, recuerdo en el proyecto ONEMI, pero creo que son cosas que si el presidente encabezara modernizaciones a ese respecto, creo que contaría con un apoyo muy transversal. Sebastián de Polo, hay una cosa, yo creo que uno de los grandes problemas de los próximos años va a ser poner en el centro el tema del agua, porque lo vemos, esta tremenda sequía que tenemos en la zona centro-norte, centro hacia el norte. El déficit de lluvias en Santiago debe ser un 88%. El país se está secando en muchas partes. Y por el otro lado, somos este país cornisa, donde de repente vienen estos tremendos aluviones y bajan desde 5.000 metros, 200 kilómetros hasta el mar y arrastrando todo. Y eso es la historia de Chile, la historia de una catástrofe natural tras otra catástrofe. Ahora, yo creo sinceramente que este país tampoco tenemos que ser tan duros. La infraestructura chilena es bastante buena. La construcción, los puentes, las vías, en fin. Obviamente no hay ningún país que esté libre de una catástrofe de enormes dimensiones. Lo vemos en la resistencia de nuestras viviendas frente a cuadros de terremotos que en otros países ese mismo grado provoca una catástrofe. Aquí no, pero yo creo que hacia adelante el tema del agua va a ser muy, muy central. Oye, un apunte, general Regada ha cometido un grave error. ¿Cuál es? Dijo 80% de déficit. ¿Sabe que estaba mirando recién el dato? Y el 90. El 96% de déficit acá en la zona central del país. ¿No? Y sí. Ahora, sí es por lo exagerante que antes corto. Claro, prefiero. Sí es verdad que varias agencias internacionales han dicho que Chile es uno de los países que va a estar más afectado por el cambio climático, dada la ubicación geográfica en la que está. Y este tipo de lluvias también son, o sea, en Puerto Montt que llueva no es una noticia, pero que llueva esta cantidad en tan poco tiempo es un cambio climatológico importante. Entonces, yo también creo que el sistema de protección civil tiene que mejorar, tiene que anticiparse, pero además tiene que cambiar porque están cambiando las condiciones climatológicas en todo el mundo, y estas cosas van a pasar más rápido. Y hay que tener harto cuidado también con la expansión de las ciudades. Yo creo que en varias ciudades ha pasado que la expansión de las ciudades ha sido sobre áreas de riesgo, de que no deberían haber casas ahí. Hoy día hay casas donde debería estar como protegidos esos lugares porque son más expuestos, y la expansión de las ciudades se ha generado de manera irracional y en muchos casos de manera poco segura para las mismas personas que compran su vivienda en una zona donde es inundable o va a pasar una nueva catástrofe. Entonces yo creo que hay que revisar también esos planes de cómo se expanden las ciudades hacia zonas rurales o hacia zonas naturales que no son aptas para la vivienda. Oye, al momento de pasar la palabra final a Betina, 34% de déficit de agua tiene hasta altura del año Puerto Montt y Concepción, donde también ha habido efecto, 58% de menos de agua caída. Betina, tu palabra final para cerrar. Sí, no, tu cifra no se condice con la realidad que uno ve en las noticias de las inundaciones. Ahora, por lo cual, lo que tenemos acá, más que una cantidad permanente, son lo que decía Sebastián, lo que baja de golpe. Y ahí también, más allá que la reacción rápida que tiene que tener la ONEMI o las distintas organizaciones civiles, acá el tema como país hacemos las inversiones de mediano plazo. En el norte, cuando tenemos las lluvias desde Bolivia, ¿no es cierto? En fondo, altiplánica, en el fondo, acá hay inversiones más de mediano plazo que hay que hacer como país, anticipándose y tomando en consideración lo que viene en conjunto con el cambio climático, en términos de hacer represas, piscinas de decantamiento, etcétera, precisamente que permitan anticipar y sobre todo también para mantener el recurso de agua que cada vez es más escaso. O sea, porque acá cuando uno ve cómo cae el agua y cómo inunda todo, pero esa finalmente es agua que se pierde también, ¿no es cierto? No está quedando una reserva, no está quedando necesariamente en una represa. Entonces yo creo que como país hay que avanzar en eso. Son inversiones cuantiosas, lamentablemente son inversiones que su efecto, su productividad se ven en 10, 20 años. Entonces políticamente el ciclo a veces te trae a lo inmediato, a lo rápido y no tanto a lo que necesitamos más en el mediano plazo. Pero eso es un llamado para que la sociedad en su conjunto también se ponga de acuerdo qué necesitamos
miramos para el mediano plazo y no nos quedamos en el cortoplacismo que muchas veces sí tiñen nuestras decisiones políticas. Solo para molestar a Bettina Horst, esto da cuenta de que cuando los países crecen, las necesidades de bienes públicos van creciendo. Y por eso es que no hay que bajar los impuestos. Hay que hacerlo bien, más eficiente y tenemos espacio para bajar. Gerardo Arriagada, Sebastián de Polo, Bettina Horst, muchas gracias. Este primer café en una nueva mañana en Cooperativa. Y vamos a dejar la palabra final a Manfred Schwager en este bloque para ver acaso se van eufóricos o se van deprimidos con los resultados del tenis. Contentos. Ganó el primer set Cristian Garín 6-4, remontó un 0-13 frente al alemán Alexander Zverev y terminó ganando el primer set por 6-4 en 35 minutos de partido. Ya están disputando el segundo set, está 1-0 arriba Zverev, sirviendo 40-30 Garín, eso sí, en el segundo juego de este segundo set. Gracias, Manfred Schwager. Ustedes váyanse con la alegría al fin de semana a contagiar a su familia, a sus amigas, amigos, porque el fin de semana se viene con todo, ¿eh? No va a llover en Santiago en todo caso. ¿Hasta la vista? ¿No va a llover? No. Chao. El primer café en Cooperativa presentaron Nueva Clínica